Ok, ahí estamos. Bueno, entonces para hoy, em, pues hemos estado viendo algunos ejemplos de ecuaciones que podemos resolver utilizando hasta el momento únicamente el método de Euler mejorado. Entonces pareciera que todo lo podemos hacer con ese método. Sin embargo, pues es un método que, si bien es fácil de implementar, tiene sus dificultades, tiene sus desventajas, como lo vamos a ver hoy. Y pues las desventajas de estos métodos, que son fáciles de implementar, es que no son muy precisos. Entonces el método de Euler, por ejemplo, tiene un error numérico que es del orden del tamaño de paso al cuadrado, ¿no? O sea, es mejor que el método de Euler simple, definitivamente. Sin embargo, lo que uno trata de hacer siempre es utilizar un método numérico que pues, nos dé la mejor precisión que se pueda. Claro, eso implica hacer más operaciones, más cálculos. Y entonces, pues se trata como de compensar, ¿verdad? Una precisión más alta, pero que tampoco nos tome muchísimo más tiempo resolver. Entonces, el método que vamos a ver hoy, de hecho, es una mejora sobre el método de Euler mejorado, que es el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces, voy a compartir acá la pantalla. Screen one, allow. Ok. Ok. Presentando. Muy bien. Entonces, acá es donde tenemos método de Runge-Kutta de cuarto orden. Bueno, entonces esto pues solo se los presento acá, tal y como está. Como ven, ¿no? Es parecido al anterior. Lo único es que ahora hacemos más evaluaciones de la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, ¿no? Siempre necesitamos una ecuación diferencial, una y prima y una ecuación diferencial de primer orden, porque siempre funciona para ecuaciones de primer orden. Y evidentemente una condición inicial también. Entonces, la iteración de este método es justo como lo vemos acá. Digamos que para calcular el paso siguiente necesitamos el valor actual más el tamaño de paso sobre 6 y la suma de todas estas cantidades que vemos aquí. Y estas cantidades pues se definen aquí abajo. Entonces, por ejemplo, la K0 es simplemente evaluar esta F en el punto donde estamos. Luego la K1 evalúa la F, pero en un tamaño de paso que es la mitad del lugar de donde estamos. Y en Y, en lugar de evaluarlo en Y, lo evaluamos en esta cantidad. Y en esta cantidad ven ustedes que involucra la anterior, perdón, la K0. Y la K2 también involucra evaluarlo en una cantidad en donde interviene la anterior, K1. Y finalmente, esta K3 involucra evaluar la F en en un punto en donde interviene la cantidad anterior, K2. Entonces, una vez que tenemos todas estas K, pues solo las colocamos aquí y eso nos da la iteración siguiente. Entonces, así sin entrar como que demasiado a la deducción de estos métodos, ¿no? Simplemente lo vamos a tomar como tal. Y como les decía, la ventaja es que ahora el error numérico va con la potencia cuarta del tamaño de paso. O sea, es bastante más pequeño. Entonces, así a simple vista, resolver una ecuación con un h idéntico utilizando Euler mejorado y utilizando Runge-Kutta, pues evidentemente Runge-Kutta nos va a dar una solución más precisa, ¿no? Así, sin necesidad de disminuir el tamaño de paso. Entonces, la idea de hoy es comparar ambos métodos con
el caso que habíamos analizado la vez pasada, ¿no? El sistema de los tres cuerpos, Sol, Tierra, Luna. Y una vez que analicemos ese caso, vamos a pasar al siguiente, el siguiente ejemplo, que es el péndulo doble, que este caso es muy interesante porque, como ustedes tal vez habrán escuchado, el péndulo doble es un sistema caótico. Es decir, que nosotros le podemos dar a nuestra ecuación diferencial condiciones iniciales y resolver las ecuaciones para un intervalo de tiempo, pero si nosotros cambiamos un poquito las condiciones iniciales, la solución del sistema después de un tiempo es totalmente diferente a lo que era en la instancia anterior. Entonces, eso, pues yo calculo que nos da tiempo de, de verlo el día de hoy. Entonces, pues lo que necesitamos es crear una función que implemente estos cálculos. Entonces, nuestro punto de partida va a ser el último programa que hicimos la vez anterior, el problema de los tres cuerpos. Entonces voy a arrastrar esa ventanita para acá y voy a hacer esto un poco más pequeño. Voy a colocar esta acá. Así. Y voy a dejar esto acá. Y entonces acá solo hacemos esto un poquito más grande y listo. Bueno, este es el último archivo que igual está en la carpeta de Google Drive. Entonces acá nosotros hemos estado agregando pues un montón de funciones, ¿verdad? Acá, ¿no? Esta es una de las ventajas de poner los prototipos de las funciones al principio. Estas son todas las funciones que hay acá. Euler mejorado es la que hemos estado utilizando hasta el momento para hacer, para integrar las ecuaciones. Entonces ahora, aparte de Euler mejorado, vamos a crear Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces me voy a ir aquí abajo donde está Euler mejorado y las funciones reciben exactamente la misma información. Entonces yo voy a copiar este encabezado que está acá, voy a copiar y lo voy a poner aquí abajito. Y le voy a cambiar de nombre a la función. Entonces esto le voy a poner RK4, Runge-Kutta de cuarto orden, y aquí adentro vamos a poner todos los cálculos que necesitemos, ¿no? Exactamente todo igual. Entonces, como ven que aquí hay que escribir más cosas, ¿no? Entonces, para que no quiero torturarlos, para que me vean tecleando todo lo que hay que escribir, entonces simplemente lo voy a copiar de un archivo que tengo acá y vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que hace cada cosa. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y entonces esta es nuestra función. Comparado con esta, ¿no? Vean, este es Runge-Kutta, no, perdón, Euler mejorado. Esto era rapidito de escribir, ¿verdad? Este otro quiere más cálculos, ¿no? Y mientras más cosas uno escriba, más fácil es cometer errores. Entonces, por eso opté por hacerlo de esta manera. Entonces, primero lo que hacemos es declarar espacio para todas las variables auxiliares, todas las K. K0, K1, K2, K3. Todas son arreglos que contienen un tamaño dependiendo del número de ecuaciones que necesitemos. Además, voy a declarar esta variable z, que es simplemente una variable auxiliar. Entonces, según lo que tenemos acá, necesitamos calcular estas 4K para poder hacer una evaluación del primer paso. Entonces, por ejemplo, para calcular K0, entonces K0 es simplemente evaluar f, que es la derivada. Entonces, eso lo hacemos directamente en esta primera línea. Enviamos y, la variable dependiente, la variable independiente, y colocamos el resultado en K0. Entonces ahí tenemos la primera.
Luego, vean que para evaluar K1 necesitamos enviarle a la función de derivada esta cantidad que está acá, que es y sub n. Aquí hay un typo en las notas. Bueno, ya lo voy a corregir, ¿no? Pero no es y sub n, sería y sub i, así como está acá, ¿no? Bueno. Entonces hay que calcular esto para poder enviarlo y volver a llamar a la función derivada. Entonces allí es donde necesitamos esta variable z, esta variable auxiliar. Entonces hacemos un pequeño ciclo sobre las n ecuaciones que tengamos y ahí es donde calculamos y sub i por la mitad de k sub 0 por h, ¿no? Esa es justamente esa parte que está acá. Entonces, una vez que calculamos z, volvemos a llamar a la función derivada, ¿no? Y entonces, ojo allí, esa función derivada la estamos evaluando en z, que es lo que acabamos de calcular, y también en un tiempo que es t más 0.5 veces el tamaño de paso. Y el resultado de eso lo guardamos en K1. Entonces, aquí en esta línea calculamos K1. Para la siguiente, como ven ustedes, acá hay que volver a calcular un valor intermedio, que es el que utilizamos acá con la variable z. Entonces ese valor es este, ¿no? Y por 1/2 de k por h, ¿no? Que es justamente esta parte que está acá, que no se deja seleccionar, pero es esta parte. Una vez que tenemos eso, volvemos a llamar a la función derivada y el resultado lo almacenamos en K2, ¿no? Esa es justamente esta línea. Y para la última necesitamos evaluar la derivada en esta cantidad, y más h por K2. Y eso es justamente lo que hacemos aquí. Entonces hacemos un otro ciclo. Entonces acá simplemente es K2 por h y volvemos a llamar a la función derivada y almacenamos ese resultado en K3. Entonces vean que acá hacemos 4 llamadas a la función derivada, ¿verdad? No hay ningún problema. Una vez que tenemos todas las K, tomamos la iteración que hacemos en esta línea. Eso sería el equivalente a este cálculo que está acá. Entonces ven ustedes que acá tenemos pues K0 más 2 veces K1 más 2 veces K2 más K3, ¿no? Multiplicado por h sobre 6 y sumado a el valor de y. Entonces eso nos da el valor siguiente, ¿no? y más 1. Y siempre, ¿no?, metido en un ciclo para tomar en cuenta todas las ecuaciones. Y lo último que hacemos es borrar las variables, el espacio de las variables auxiliares que habíamos declarado acá arriba con new. Y entonces esta función es nuestro método de Runge-Kutta cuarto orden. Entonces lo que hacemos ahora acá es copiar esto para poner el prototipo de la función aquí arriba. Lo voy a poner después de esto. Acá, punto y coma. Ok. Ahí para que quede igual. Bueno, y guardamos esto. Entonces con esto ya tenemos escrito nuestro algoritmo Runge-Kutta. Ahora lo que vamos a hacer es, así como dejamos el programa la vez pasada, aquí estamos resolviendo el caso de los 3 cuerpos, ¿no? Sol, Tierra, Luna. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es resolverlo igual, pero con nuestro método de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces, ¿dónde cambiamos eso? Bueno, recuerden ustedes, hay una sola línea donde llamamos a Euler mejorado, es esta, ¿no? Entonces, todo lo que hay que hacer es cambiar Euler mejorado y poner RK4. Y todo es exactamente igual, ¿no? Incluso la función derivada se queda igual, ¿verdad? Es esta para los 3 cuerpos. Entonces lo único que vamos a cambiar es el método numérico. Y esta es la única línea donde cambiamos el método numérico. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es compilar esto. A ver, me voy a ir a clases. Esto es 083 cuerpos. G más. Esto se llama... ¿cómo se llama esto? 3 cuerpos.
más abajo, ahí estamos. 3 cuerpos, 2D.cpp. Ok, perfecto. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. Ahorita, tal y como está, vamos a usar Euler mejorado. Entonces vamos a generar la solución así como está de Euler mejorado. Entonces si nosotros corremos esto, bueno, ya sabemos que da esto. Entonces esto lo vamos a enviar a un archivo que vamos a llamar ahora solución. Bueno, para que se vea esto así. A .out le vamos a llamar solución-em Euler mejorado. Bueno, ahí está nuestra solución. Ahora vamos a cambiar esta línea. Entonces lo podemos cambiar o simplemente podemos comentar esta línea y crear una nueva. Y en esta línea nueva vamos a llamar a RK4. ¿No? Eso es todo lo que necesitamos hacer. Y ahora pues obviamente necesitamos compilar esto otra vez. Ok. Y lo corremos otra vez, pero con el cuidado, bueno, con el cuidado de que mandemos esto a otro archivo. Entonces a este le vamos a llamar solución-rk4. Entonces ahí tenemos las soluciones en dos archivos diferentes. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar. Voy a irme otra vez acá a clases 083 cuerpos. Bueno, entonces para graficar ya saben ustedes, ¿no? Así rapidito. Bueno, hay muchas cosas que podemos graficar. Entonces podemos graficar, por ejemplo, una de las coordenadas, ya sea del Sol, la Tierra o la Luna, en función del tiempo, para Euler mejorado y para Runge-Kutta. Entonces, por ejemplo, si utilizamos solución Euler mejorado usando el tiempo en el eje X, bueno, entonces acá recordemos lo de las columnas, ¿no? Columnas 2 y 3 tienen la posición del Sol. 4 y 5, la Tierra. 6 y 7, la Luna. Entonces, por ejemplo, que queremos la posición X de la Tierra. Eso sería, a ver, 2, 3 es el Sol, 4. Con líneas. Bueno, entonces esto que está acá sería nuestra grafiquita. Esta es la posición X de la Tierra en función del tiempo. Grafiquemos exactamente lo mismo, pero con la solución de Runge-Kutta. Usando 1, 4 con líneas. No sé si notan la diferencia. Bueno, la verdad es que casi no se nota, porque queda una línea sobre la otra, prácticamente. Si nos acercamos un poco, ahí podemos notar que sí hay una diferencia. Por ejemplo, voy a acercar muchísimo más, ¿no? O sea, sí hay una diferencia, pero es pequeña, ¿no? Es realmente pequeña, no se ve. Entonces, entre una solución y la otra, en este caso, pues parecería que realmente no hay mayor diferencia. Veamos, por ejemplo, la posición de la Luna. Entonces 4, 5 es la Tierra, 5 y 6 es la Luna. Entonces en la columna 5 está la coordenada X de la Luna. Y de nuevo, ¿no? Pareciera que no hay mayor diferencia, ¿no? O sea, cuando nos acercamos sí lo notamos, ¿verdad? Otra cosa que podríamos graficar, por ejemplo, en lugar de las coordenadas X y Y, es la distancia radial, ¿no? Desde el sistema, desde el origen de coordenadas. Eso lo podemos hacer directamente acá, ¿no? Recuerden que podemos hacer operaciones con las columnas. Entonces eso sería raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces para la Tierra es columna 4 y columna 5. Entonces columna 4 al cuadrado más columna 5 al cuadrado. Y vamos a poner exactamente lo mismo aquí. Entonces eso nos daría la distancia radial en función del tiempo. Y nos da esto. Entonces vemos que acá notamos, ¿verdad? Que sí hay una diferencia. Aquí, ¿verdad? Allí hay una diferencia.
Entonces la línea morada, púrpura, es Euler mejorado. Y la verde es Runge-Kutta, ¿no? Y vemos que acá de último como que se vuelven a unir, o por lo menos, ¿no?, la diferencia es menor. Veamos esto con la distancia de la Luna. Entonces la Luna serían columnas 5 y 6. No, perdón, columnas 6 y 7. Ahí están las coordenadas. Cambiamos columnas 6. Ya estoy cometiendo error. Columnas 6 y 7. Esto no lo cambié acá. Columnas 6 y 7. Ajá. Y ven ustedes que acá sí se ve una diferencia más grande. Entonces, de nuevo, voy a poner acá, voy a hacer las líneas un poquito más gruesas. Entonces, LW significa line width y uno le puede poner un numerito. Entonces, ahí están las diferencias. De nuevo, púrpura es Euler mejorado, verde es Runge-Kutta. Y vemos que sí, aquí sí hay diferencias. Entonces, si a uno le toca escoger entre las dos soluciones, pues claro, uno diría, bueno, Runge-Kutta es más preciso, me quedo con la solución de Runge-Kutta. Entonces vean ustedes que para el caso de la Tierra, de la trayectoria de la Tierra, no hay mucha diferencia, pero para el caso de la Luna sí la hay. Entonces, y las soluciones pues sí son un poco diferentes, bueno, un poco, ¿no?, bastante diferentes, ¿verdad? Hay lugares donde sí son bastante diferentes. Entonces, acá uno podría preguntarse, ¿no?, ¿qué hay que hacer para que las dos soluciones sean iguales? Y entonces lo que habría que hacer es bajar el valor de h, del tamaño de paso, para Euler mejorado. En principio tendría que darnos la solución de Runge-Kutta. Otra manera de evaluar las soluciones es ver la energía, ¿no? Entonces recordemos, el algoritmo que mejor conserve la energía es el que nos da la solución más precisa. Entonces podemos graficar la energía también. Lo único es que, recordemos, ¿no?, la energía se guarda en el archivo que se llama energía.dat. Entonces, como lo último que corrimos fue Runge-Kutta, esa energía que está ahí es la de Runge-Kutta. Va a haber que calcular otra vez la de Euler mejorado. Entonces, le voy a cambiar el nombre a este archivo, energía.dat, y le voy a poner energía-rk4, ¿verdad?, porque esa es la que está ahí ahorita. Y ahora voy a volver a correr el programa para calcular la energía con Euler mejorado. Entonces lo que hay que hacer es, voy a comentar esta línea y descomentar esta, ¿verdad?, para volver a utilizar Euler mejorado. Entonces compilamos y corremos. Aquí hay que tener cuidadito, ¿no? Miren que si le doy enter ahí, sobreescribo la solución de Runge-Kutta. Entonces le pongo ahí EM. Bueno, entonces lo que hay ahorita en el archivo energía es la energía calculada con Euler mejorado. Entonces le voy a cambiar el nombre, pongo energía-EM. Bueno, ahí estamos. Entonces regreso a esta ventanita. Entonces ahora voy a graficar energías. Energía Euler mejorado. Este archivo solo contiene 2 columnas, ¿verdad? Entonces aquí por default lo podemos dejar igual. Line width 3. Y el otro archivo, Runge-Kutta 4, con líneas, line width 3. Y tenemos esto. A ver qué estamos viendo acá. La púrpura es Euler mejorado. La verde es Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces, acá no hay de otra, ¿no? ¿Quién conserva la energía? Runge-Kutta. Vean que es una línea casi al ojo que se ve perfectamente horizontal. Y eso es lo que significa conservación de la energía, ¿no? Se mantiene constante en todas las iteraciones. Entonces acá no hay duda. La solución más precisa es la que nos da Runge-Kutta de cuarto orden. Pero ojo, si nosotros nos acercamos a Runge-Kutta, vamos a ver
que también, ¿no? Nada es perfecto. Y acá vemos que la energía tampoco se conserva, ¿sí? De hecho, acá vemos que la energía se pierde poco a poco. Y de nuevo, cualquier aproximación que hagamos va a tener un error inherente. Lo bueno es que, ¿no? Comparado con Euler mejorado, nuestra solución es ahora mucho mejor. Y ojo ahí, es mucho mejor con el mismo tamaño de paso. Si nosotros quisiéramos que Euler mejorado adquiriera esta precisión, habría que tomar un tamaño de paso más pequeño, lo que implica hacer más iteraciones y que en nuestro programa se tarde mucho más en correr. Entonces, acá no lo voy a hacer, pero yo los exhorto a que prueben usando Euler mejorado con un tamaño de paso más pequeño y exploren qué tan pequeño tiene que ser para lograr que la energía se conserve de manera, si no igual, similar, ¿no? Entonces eso nos dice qué tanto ganamos realmente con Runge-Kutta de cuarto orden. Bien, en la práctica uno no usa ni Euler ni Euler mejorado, ¿no? De cuarto orden para arriba. Y todavía vamos a ver otro método que es, si no más preciso, un poco más eficiente eh, para, para calcular este tipo de soluciones. Muy bien, entonces acá tenemos la primera parte, ¿no? Ya comparamos los dos con el mismo problema. Ahora, lo interesante de esto es que después de todo logramos obtener, digamos, concordancia en las soluciones. Para la Luna no tanto, pero digamos que para la Tierra pareciera que sí, ¿no? Entonces, veamos otro problema. Y ese otro problema va a ser el péndulo doble compuesto. Entonces el péndulo doble, pues para analizar este problemita, pues la mecánica newtoniana de fuerza igual a masa por aceleración nos queda un poquito corta. Entonces en realidad acá lo más fácil es plantear el lagrangiano de este sistema. Entonces el lagrangiano no nos vamos a meter acá a ver dónde permítame un momentito, ahorita regreso. Start, ok. Bueno, entonces les decía, ¿no? Que acá pues el lagrangiano, este es un problema súper conocido, ¿no? De hecho en la Wikipedia está todo ahí de donde saqué esta grafiquita, pues está el péndulo compuesto. Y la diferencia, esto se llama compuesto porque pues no son dos masitas puntuales separadas distancias L, sino que digamos son dos barras. Entonces la fuerza actúa pues en el centro de masa de cada una. Y eso pues nos da este lagrangiano que ustedes ven acá. Y a partir del lagrangiano sacamos las ecuaciones de movimiento. Entonces acá tenemos esencialmente cuatro. Nuestras variables son los dos ángulos θ1 y θ2, que son estos, ¿verdad? Entonces el ángulo θ1 son los ángulos con la vertical de la primera barra y de la segunda barra. Entonces esas son esencialmente nuestras incógnitas, y acá pues de manera natural salen también como variables auxiliares los momentos canónicos, ¿no? P1 y P2. Entonces al final son cuatro ecuaciones. Y vean que estas ecuaciones pues ya son un poquito más complejas. Entonces pues vamos a tener cuatro ecuaciones, y la manera de numerarlas, ¿verdad?, van a ser en el orden que aparecen acá. θ1 es y0, θ2 es y1, p1 es y2, p2 es y3, ¿verdad? Entonces lo que necesitaríamos construir es una función que evalúe estas derivadas, ¿verdad? Así como lo hemos hecho antes. Entonces, bueno, acá sí voy a crear otro archivo. Ya no va a ser este 3 cuerpos, sino que, a ver, como estamos en nuestro directorio, bueno, voy a crear otro directorio porque este ya es otro problema. Bueno, igual vean que en todos los archivos venimos acarreando
todas las funciones que hemos hecho antes. Local es bueno porque todo está en un solo archivo. Claro, a la hora de resolver un problema, pues sacamos todo lo que no necesitamos. A ver, déjeme ver, péndulo doble, ok. Sí, entonces lo que vamos a hacer es crear un archivo diferente para este problema que vamos a resolver ahora. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ok. Me salió en otra ventana, pero lo voy a arrastrar acá. Entonces este lo voy a cerrar. Acá tenemos péndulo doble. Entonces, lo único que hice realmente fue renombrar el archivo que teníamos anteriormente, el de los 3 cuerpos, y ahora se llama péndulo doble. Muy bien. Entonces en principio está todo igual, creo yo. O sea, aquí ya tenemos nuestro... no. Nuestro Euler mejorado no está acá. Bueno, voy a volver a abrir el archivo que teníamos antes. El de los 3 cuerpos. Este. Bueno. Entonces así como está, lo voy a renombrar. Lo voy a poner en el directorio que yo llamo 09. Un péndulo doble. Ok, 09. 09 péndulo doble.cpp. Listo. Bueno, entonces acá método de mejorado, pero no, esto ya no. Acá de hecho dejemos solo péndulo doble compuesto. Muy bien, entonces aquí ya tenemos todo lo que teníamos antes, el Runskutta. Entonces ahora solo vamos a crear la nueva función. Entonces, de nuevo, como para que yo no los torture a ustedes viéndome escribir y probablemente cometer errores, pues simplemente voy a copiar. Esta es la última que teníamos. Voy a copiar esta función que ya tenía escrita con anterioridad y la voy a copiar acá. Entonces ustedes ya saben cómo es la mecánica de esto, ¿verdad? Entonces esta función se llama péndulo doble y como todas las otras no recibe exactamente lo mismo. Las constantes que aquí necesitamos son las referentes a la masa de cada barra, que pues yo le estoy poniendo acá un valor de 0.5 kilogramos, la longitud de cada una, que es 30 centímetros, y la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Acá tenemos las 4 derivadas y estas fórmulas corresponden a lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces pueden ver, por ejemplo, la primera, ¿no? Está 6 sobre ml cuadrado, acá está 6 sobre ml cuadrado, por 2 veces P1. En lugar de P1 está la Y2. Luego dice menos 3 por P2, 3 por P2 que es Y3, el coseno de la diferencia de esos ángulos, que sería Y0 y Y1, dividido 16, ¿verdad? Menos 9, y el coseno al cuadrado. Es exactamente esto que tenemos acá. Lo único, ¿verdad?, es que hay que sustituir, ¿verdad?, teta 1, teta 2, P1, P2 por los consecuentes valores de las y que estamos utilizando. Una particularidad, y ojo ahí, de este sistema de ecuaciones es que vean que nuestras ecuaciones están para teta 1, teta 2, P1 y P2. Sin embargo, en las ecuaciones aparecen también las velocidades. Eso no lo habíamos encontrado antes, ¿sí? O sea, teta 1 punto y teta 2 punto, que es esencialmente los valores que calculamos acá. Entonces, acá
así como está esto escrito, necesitamos utilizar el valor de teta 1 punto acá. Y eso es lo que nosotros vemos justamente en esta línea. Acá en esta línea. Y noten que esta variable es la que calculamos en la primera línea. Y esta variable, de nuevo, acá, es la que calculamos en la segunda línea. Entonces, para que esto funcione bien, ¿verdad? Necesariamente tenemos que asignar estos valores primero para poder utilizarlos acá. Entonces, como les digo, esto pues es un poco trivial, pero por ejemplo, si a nosotros se nos ocurre numerar las ecuaciones de tal manera que las p's van primero que teta 1 y teta 2, entonces ahí tendríamos problemas, ¿verdad? Porque al utilizar estas variables acá no tendrían ningún valor asignado previamente. Entonces, mucho ojo con este sistema, ¿no? Entonces, en ningún otro habíamos encontrado que en el lado derecho de las ecuaciones aparecían las mismas velocidades o derivadas que uno calculaba acá. ¿Sí? Entonces, no es ningún problema siempre y cuando las hayamos calculado antes. Entonces el valor, de nuevo, que calculamos acá va metido aquí, ¿no? En ambas ecuaciones, la tercera y en la cuarta. Bueno, entonces ese es nuestro sistema de ecuaciones. Lo que habría que hacer ahora es resolverlo pues, con nuestros métodos numéricos que tenemos ya disponibles. Entonces lo único que hay que hacer es copiar esta línea y nos la llevamos aquí arriba, acá. Lo voy a poner aquí abajo, punto y coma. Entonces esta función se llama péndulo doble. Entonces ya sabemos que hay que cambiar varias cositas. Entonces vamos a utilizar primero Euler mejorado, eso se queda igual. Y vamos a utilizar acá, en derivada, ¿no? Aquí es donde definimos la ecuación que resolvemos. Péndulo doble. Muy bien. ¿Qué más hay que cambiar? Bueno, condiciones iniciales. Como esto viene del problema de los tres cuerpos, ahora nos sobran variables. Entonces necesitamos solo 4. Entonces vamos a quitar estas. Y acá ponemos condiciones iniciales. Entonces, tal y como continúa este pequeño documento acá, las condiciones que vamos a utilizar son estas. De tal manera que las posiciones iniciales son pi medios y pi medios, es decir, los dos péndulos empezarían perfectamente horizontales, ¿verdad? Al ser los dos ángulos pi medios. Y que van a partir del reposo, entonces los dos momenta son 0. Entonces estas son las condiciones iniciales. Entonces acá el ángulo sería pi medios, o sea 0.5 por pi, ¿no? Entonces m-pi ya es el valor definido en la librería matemática de C++ y de C también. Entonces pi medios, los dos ángulos, y las otras dos son 0. Bueno, ahí están las condiciones iniciales. Luego vamos a necesitar definir un tamaño de paso y un número de iteraciones. Entonces acá pues yo les pongo el valor que vamos a utilizar. ¿Por qué este valor de tamaño de paso? Bueno, estas son las cosas que se hacen a prueba y error, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos seguir el movimiento del péndulo, digamos por un espacio de 2 minutos, ¿no? Imagínense, 2 minutos no es tanto. Entonces hay que ajustar el número de iteraciones para que eso funcione. Entonces, por ejemplo, si h es 0.01 segundos, necesitamos 12.000 iteraciones, ¿no? Entonces, el número de iteraciones por el tamaño de paso nos da el tiempo total, ¿no? Entonces, el tiempo total sería 120 segundos, ¿verdad? 2 minutos. Y out cada, también esto un poquito prueba y error, ¿no? Para que la solución quede lo suficientemente suave con suficientes puntos. Lo voy a hacer cada 2 iteraciones. ¿Ok? Bueno, ahí estaríamos. Ahora tocaría compilar. Me voy a ir a este otro directorio. G++. Este se llama péndulo doble CPP. Péndulo doble CPP. Ahí estamos.
Listo. Lo corremos y bueno, sí, en principio funciona. Bueno, miren, solo antes de seguir acá, como que si nada pasara. Por ejemplo, uno de los primeros tamaños de paso que yo probé antes de llegar a este era, por ejemplo, un segundo. Un segundo. Y necesitaríamos entonces 120 iteraciones, por ejemplo. Entonces, como les digo, ¿no? Uno no sabe a priori, ¿no? Esto es un poquito prueba y error. Entonces, ¿qué pasa si compilamos esto? Y corremos. Y sucede esto. Miren esto de NaN. Esto es un total fracaso. ¿Verdad? Esto no debería nunca suceder. Entonces, por ejemplo, si nos mandamos esto a solución y vemos el archivo solución, vemos que... Voy a hacer esto más grande. Bueno, no cabe. Bueno, bien, sí cabe en la pantalla. Voy a correr esto para acá. Y voy a hacer esto más largo. Ahí estamos. Entonces vean que empieza en t igual a 0 con el valor de pi medios. Luego hace un par de iteraciones y en el tiempo t igual a 6 empieza todo un NaN. Es decir, la solución dejó de darnos algo significativo. Entonces cuando uno ve esto, lo primero que uno sospecha es el tamaño de paso es muy grande. Hay que hacerlo más pequeño, ¿verdad? Entonces ahí pues es de ir probando, ¿no? Uno dice 0.5, por ejemplo. Y como les digo, ¿no? Esto es a prueba y error. Uno compila y corre. Y ven que nos sigue dando NaN. Entonces esto hay que seguirlo haciendo más pequeño hasta que nos da una solución numérica aceptable en el intervalo que queremos. Entonces vean, nos siguen dando NaN. Lo sigo haciendo más pequeño. Compilo y corro. Y vean ahí. Entonces ahí por lo menos en t igual a 6 segundos ya nos da pues números, ¿verdad? Números que no son infinitos. O NaN, ¿verdad? NaN, que significa not a number, que normalmente viene de dividir entre 0 o de sacarle una raíz cuadrada a un número negativo. O sea, algo malo realmente pasó. Entonces, pues ese es el juego de prueba y error que uno tiene que hacer antes de llegar a un valor, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo le puse como .01 y si queremos 120 segundos, aquí hay que poner 12.000 iteraciones. Entonces, volvamos a compilar y volvemos a correr. Bueno, entonces ahora vamos a voy a hacer esta ventana más pequeña acá. Entonces, de nuevo, como vamos a comparar los dos métodos, voy a mandar esto a solución-Euler mejorado. Bueno, ahí estaríamos, solución Euler mejorado. Ahora, utilicemos Runge-Kutta. Entonces, vean que lo único que hay que cambiar es esta línea. Comentamos Euler y descomentamos RK4. Y volvemos a compilar. Ok, compilamos y corremos. Ahora mandamos la solución a este archivo que se llama solución-RK4. Bueno, ahí está. Ahora veamos cómo nos queda esto. Aquí me tengo que ir al otro directorio. Péndulo doble. NuPlot. Bueno, entonces recordemos, ¿no? Nuestras variables, según las numeramos acá, van así, ¿verdad? Θ1 y θ2, ¿no? Entonces en la primera columna va el tiempo, en la segunda columna va el primer ángulo y en la tercera columna va el segundo ángulo. Entonces para ver el primer ángulo tendríamos que poner plot solución m utilizando la columna 1 y la columna 2 con líneas y nos da esto, ¿verdad? Hasta 120. Ahora agreguemos la misma variable, pero
con el método de Runge-Kutta de cuarto orden, usando 1, 2 con líneas. Y obtenemos esto. ¿Y qué es lo que vemos? Hacia primera vista que las dos soluciones no tienen nada que ver una con la otra. Veamos un pedazo, por ejemplo. Le vamos a dar otra vez line width 3. Line width 3. ¿Verdad? Son totalmente diferentes. Entonces acá estoy pasando la solución en el tiempo. Y vemos que no se parecen. Entonces veamos por lo menos si al principio se parecen. Ajá, y vemos que sí. Al principio sí se parecían. Pero poco a poco, más o menos acá, después del segundo 2, cada quien agarra por su lado. Y después de un tiempo son totalmente diferentes. Entonces, esta es la característica de un sistema caótico. Ahora, claro, el caos, por decirlo así, se alcanza acá por error numérico, ¿no? Y ¿cómo entendemos esto? Bueno, cada instante de tiempo lo puede considerar uno como el punto inicial de todo lo que ocurre después. Entonces nuestro instante inicial es tiempo igual a 0. Y acá, pues vemos que por un buen intervalo, las soluciones van superpuestas, una sobre la otra. Pero después de un tiempo, por ejemplo, si uno considera el instante inicial acá, son ligeramente diferentes. Y a partir de ahí, cada quien toma un camino diferente. Claro, acá no es solo la parte caótica, también está la parte de error numérico, que agrega, por decirlo así, más ruido a la solución y contribuye que cada quien se vaya por su lado. Pero esencialmente, si uno tuviera que elegir una solución acá, pues uno diría, bueno, Runge-Kutta de cuarto orden porque es más precisa. Sin embargo, bajo estas circunstancias ya nada nos asegura que después de un cierto tiempo todo lo que obtengamos ya no sea una buena solución. Digamos que acá, hasta donde los dos métodos convergen en lo mismo, es un tiempo de 2 segundos. Más allá de 2 segundos, realmente ninguna de las dos soluciones es confiable. Entonces, acá no solo no tenemos una solución exacta para comparar, sino que los métodos numéricos nos dan soluciones diferentes. Una forma de asegurarnos que esto funcione, pues es darle a ambas un tamaño de paso más pequeño y ver por lo menos hasta dónde coinciden las dos, ¿verdad? Porque con dos métodos numéricos diferentes, por lo menos deberíamos obtener la misma solución. Esa es la idea de convergencia, no tienen que converger a lo mismo. Y cuando dejan de ser parecidos, pues ya, de ahí en adelante la solución ya no es válida. Entonces, esto es lo que sucede para el ángulo θ1, ¿verdad? Que en realidad todo lo que está ahí, ¿no? Nos dan cosas totalmente diferentes, solo coincide la solución al inicio. Y entonces noten también que el rango de esta solución pues es esencialmente entre menos pi medios y pi medios, o sea, entre 90 grados. Acá está menos 1.5 es como menos pi medios y 1.5 es pi medios. Y pues se entiende, ¿verdad? Porque este es el ángulo que describe el movimiento de la barra que está aquí arriba, ¿no? Que solo oscila entre esos valores. Bueno, si tuviera la suficiente energía, tal vez podría ir más alto, ¿no? Pero ahora veamos qué pasa con el ángulo θ2, el de la barra de abajo. Entonces, ese ángulo está en la siguiente columna. Esa sería la columna 3. Y columna 3. Y lo que obtenemos es esto. Entonces acá la diferencia es todavía muchísimo más dramática, ¿no? Acá vemos que la escala, recordemos, ¿no? Los ángulos están en radianes, ¿verdad? Entonces la escala acá vertical está en radianes. Entonces vemos que al inicio pues sí iban más o menos parecidos, ¿no? Justo más o menos después del segundo 2 es que se empiezan a separar y luego cada quien va dramáticamente por su lado, ¿no? Como lo podemos ver aquí.
¿no? Entonces, de nuevo, la línea púrpura es Euler mejorado y la verde es Runge-Kutta. Pues uno diría, bueno, tomamos Runge-Kutta, ¿no? Al final de cuentas es más precisa. Sí es más precisa, pero ya no hay garantía de que esa sea una solución, ¿no? Como el sistema es caótico, el sistema agarra ahí sí que por donde mejor le va. Y después de un tiempo las soluciones son totalmente diferentes. Uno puede confiar en la solución hasta acá, ¿no? Donde son parecidas. Y entonces acá vamos a necesitar recurrir a la idea de convergencia. ¿Realmente converge la solución a algo o estamos obteniendo ruido? Porque si es ruido, nada de lo que estamos calculando acá es realmente válido. Entonces, de eso vamos a platicar en la siguiente clase. Pero acá, pues lo que necesitaríamos ver es si logramos tener un intervalo más largo de convergencia con un tamaño de paso más pequeño. Entonces, probemos, ¿verdad? Entonces, acá si uno quiere comparar, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado de no sobreescribir los archivos. Entonces vamos a hacer una comparación. Vamos a tomar un tamaño de paso que sea la mitad de lo que tenemos acá. Entonces, si es 0.01, va a ser 0.05, ¿no? Más pequeño. Entonces eso implica que el número de iteraciones se tiene que multiplicar por 2. Y si queremos la misma cantidad de puntos de salida, acá tenemos que también multiplicar por 2. ¿Ok? Entonces vamos a hacer dos corridas. Una para cada método. Euler mejorado primero. Acá. Compilamos. Entonces acá. Vamos a mandar esta solución a Euler mejorado. Voy a poner 2 para no sobreescribir el otro. Ahí estamos. Y ahora vamos a volver a calcularlo para Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces acá volvemos a compilar. Y enviamos el resultado. Ahora le voy a poner RK4 2. Bueno, ya está. Ahora veamos. Vamos a regresar. Bueno, veamos el ángulo 2 ya que está aquí. Bueno, ¿cómo comparamos? Agreguemos solución M2 utilizando tiempo y columna 3 con líneas line width 3. Ajá. Entonces agregamos una línea celestita. ¿Qué estamos viendo acá? La línea celeste sería Euler mejorado con un tamaño de paso más pequeño. Y vean que logramos en esta parte que se pareciera a Runge-Kutta. Entonces eso nos dice que Runge-Kutta de repente y sí está obteniendo una solución más precisa. Pero igual, después de un tiempo, ven que esta solución, la línea celeste, agarra por su lado también, ¿no? Totalmente por su lado. Entonces ahora agreguemos la otra línea. Agreguemos solución RK4 usando columna 1, columna 3 con líneas grosor 3. Y ahora obtenemos una línea como anaranjada. Y esa línea anaranjada se superpone por un rato más a la línea verde, que era el Runge-Kutta anterior. Y entonces vemos que podríamos confiar la solución un poquito más de tiempo. Pero igual, vamos a ver, lo voy a poner acá. Pero igual, más o menos después del segundo 6, se separan. Entonces, esto nos da una idea de que la solución converge para Runge-Kutta de cuarto orden, tal vez los primeros 6 segundos. Y de ahí en adelante
se pierde esa convergencia, ¿no? Recuerden que la convergencia es que a medida que h tiende a ser, nos deberíamos acercar a la solución exacta. Entonces, eso puede ser cierto para los primeros segundos, pero después obtenemos soluciones totalmente diferentes. Entonces, más allá de 6 segundos, nada de lo que obtenemos es correcto. Y no digamos para Euler mejorado, ¿no? Que deja de converger todavía antes. Y entonces acá sería de seguir haciendo h cada vez más pequeño para tener concordancia en nuestras soluciones. Porque vean, ¿no? Cada quien toma un camino totalmente diferente, ¿sí? Entonces eso no es solo error numérico, sino que es el comportamiento caótico del sistema. Veamos ahora el primer ángulo, θ1, ¿no? Este es θ2. Entonces θ1 está, es columna 1, columna 2, columna 1, columna 2, columna 1, columna 2 y columna 1, columna 2. Bueno, están demasiado tupidas las líneas, ¿no? Veamos el principio nada más. Veamos como por acá, ¿no? Y de nuevo, este ángulo se comporta un poquito mejor. Entonces vemos que al principio las 4 líneas concuerdan. Después del segundo 2, ahí se empiezan a separar, ¿no? Y luego igual, ¿no? Cada quien va por su lado. Entonces, Runge-Kutta, que es la línea celeste, y la anaranjada, celeste-anaranjada, concuerdan más o menos como por acá más o menos, antes de los 4 segundos. Y Euler mejorado, que es la púrpura y la verde, púrpura y... ah, no, perdón, está al revés, ¿no? Euler mejorado es púrpura y celeste, coinciden como está por acá, más o menos. Y Runge-Kutta, que es la verde y la anaranjada, verde y anaranjada, ajá, coinciden un poco más, como está por acá, como está por acá, tal vez, como el segundo 6. Y ahí cada quien sigue su camino, ¿verdad? Todo esto que está acá ya no es confiable en la solución del movimiento. Entonces podemos confiar hasta aquí, más o menos, 4 segundos antes de 4 segundos. Entonces toca hacer h más pequeño. Entonces acá, para que no se pierdan la emoción, voy a dejar que ustedes jueguen con esto para ver hasta dónde, qué tanto más pequeño hay que hacer h y obtener concordancia entre los métodos. No tenemos que tener concordancia entre Euler mejorado y Runge-Kutta. Con tener concordancia entre ellos es suficiente. Y como les digo, de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Otra manera, así como lo hicimos para el caso de los 3 cuerpos, es calcular la energía. Pero claro, acá ustedes se dan cuenta que nosotros estamos llamando a la función que se llama energía 3 cuerpos, la cual está calculando cualquier cosa, ¿verdad? Porque no tiene sentido lo que le estamos enviando. Hay que crear una función que calcule la energía para el péndulo doble, ¿sí? No lo vamos a hacer acá, ¿no? Se los voy a dejar como parte de la emoción, pero no es muy complicado. Dirán ustedes, ¿cómo calculamos la energía? Pero no hay que entrar en pánico. ¿Por qué? Porque acá tienen ya el lagrangiano. Recuerden que el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial. Y la energía total es la energía cinética, todo lo que está acá, más la energía potencial. O sea, ya lo tienen acá, solo cambien este signo, ¿no? Colocando un signo menos ahí, en el lagrangiano tienen la energía total. Y ahí está su función de energía, ¿verdad? ¿Qué es lo que da la energía? Bueno, se los voy a mostrar nada más para que se den una idea. Si regresamos al tamaño de paso anterior, acá en este documento que yo igual les voy a compartir, acá les coloco el script que hace las gráficas que están acá. Y como ven, ¿no? Acá solo pongo los primeros 10 segundos de Euler mejorado y Runge-Kutta cuarto orden. Y lo que vemos, ¿no? Se separan más o menos después de 2 segundos. Para θ1 y para θ2. Son los primeros 10 segundos.
¿ok? Si graficamos la energía, lo que vemos es esto. Acá está para el tiempo total, 120 segundos. Con Euler mejorado, ven que la energía se pierde totalmente, ¿no? Se pierde totalmente hasta llegar a los 120 segundos. Pero Euler mejorado, pero Runge-Kutta, que es la línea celeste, se comporta mucho mejor. Igual no conserva la energía, porque vean que empieza en 0 y va decreciendo un poquito hasta llegar a 120. Entonces, a lo sumo, vean que las dos concuerdan aquí al inicio. Pero Euler mejorado para este valor de H pierde la energía totalmente. Entonces, esa solución realmente no sirve, ¿no? Ahí sigue, como dicen, pura basura. Y la de Runge-Kutta es mejor, pero igual, vean que la energía no se conserva del todo. Entonces, si ustedes calculan su energía para el valor de H que utilizamos antes, que es el que yo les coloco acá, ¿no? Deberían obtener esta gráfica que está acá. Y bueno, para hacer estas gráficas, pues aquí les coloco el script, ¿verdad? De hecho, en un mismo script ustedes pueden hacer varias gráficas. Aquí están las 3. Y pues pueden comparar las soluciones entre sí. Lo ideal, ¿verdad?, sería lograr que la energía se conserve lo más horizontal posible. Y eso pues nos dice que esa es la mejor solución que podemos obtener. ¿Ok? Lo interesante de este sistema, ¿verdad?, es que, claro, aparte de graficar los ángulos contra el tiempo, pues también podemos hacer una animación, así como hicimos anteriormente. Entonces acá yo hice un pequeño script que graficara la posición de ambos péndulos, ¿verdad? Voy a cerrar esto. Y con ese script hice una pequeña animación. Se las voy a mostrar. Voy a poner acá en mi player loop 0. Creo que es esta movie. Ahí estamos. Entonces ahí ven el movimiento. Este es el movimiento calculado con Euler mejorado. Entonces voy a pausarlo acá. Noten que hay una parte en donde la energía se pierde estrepitosamente, más o menos antes de los 40 segundos. ¿Sí? Entonces aquí arriba ven el tiempo. Entonces ahí pues yo dejé que graficara parte de la trayectoria y luego va desapareciendo. Van 12 segundos, 13 segundos, 14 segundos. Y hay una parte en donde la barra de abajo empieza a girar bastante violentamente, como por ahí. Ahí es justamente donde va bajando toda la energía. Entonces esos movimientos bruscos son los que generan aproximaciones que no son muy buenas. Y al final de cuentas, pues nos da una solución que no es realmente física. Entonces acá tenemos una solución que pierde la energía, ¿verdad? Realmente ese movimiento que vemos ahí es ficticio, no tiene realmente una realidad física, ¿verdad? Es un tipo de movimiento que no conserva energía, ¿no? Y así lo podríamos seguir viendo. Pues ese script lo hice con Nuplot, también se los voy a compartir en la carpeta. Entonces ustedes ya pueden hacer modificaciones y mejoras sobre ese script. Pero lo interesante, ¿verdad?, es que acá pues ya podemos hacer una visualización un poco más bonita del movimiento que estamos calculando. Y después de más o menos los 60 segundos, pues esto se queda oscilando más o menos así, ¿no?, hasta que alcanza el tiempo final. Voy a parar esto. ¿Ok? Entonces, de acá de lo que concluimos es que no todas las soluciones para sistemas físicos convergen, ¿no? Ven ustedes que acá precisamente tenemos convergencia inicialmente, pero después de un tiempo se pierde, ¿no? Y cuando esa convergencia se pierde, ya
no podemos confiar en nuestra solución para nada. Entonces, pues la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo sabe uno hasta dónde es buena la convergencia? Pues, digamos, una manera es graficando las soluciones para diferentes tamaños de paso. Ahí en donde dejen de ser iguales es donde la convergencia se pierde. Pero recuerden que las soluciones no son exactamente iguales, ¿no? Hay diferencias numéricas. Entonces, hay algunas operaciones que podemos hacer para verificar que la convergencia se dé. Entonces, ustedes se recuerdan al inicio, creo que lo tengo por acá en este archivo. Sí, acá al inicio, convergencia numérica. Hablamos de que si nosotros teníamos una solución exacta, podemos ver la razón de convergencia. Bueno, acá no tenemos solución exacta, pero todavía hay manera de hacer este cálculo de convergencia. La diferencia es que mientras acá necesitábamos solo dos corridas con dos tamaños de paso diferentes, ahora vamos a necesitar tres corridas con tres tamaños de paso diferentes y podemos calcular la razón de convergencia. Y eso es algo que vamos a ver pues la siguiente clase. Entonces, como les digo, este problema del péndulo doble da para mucho en realidad. Por ejemplo, acá les mostré yo los ángulos en función del tiempo. Pero, por ejemplo, uno puede ver la trayectoria en espacio de fase. Es decir, graficar el ángulo en función del momentum o el momentum en función del ángulo. Y eso pues nos da otro tipo de trayectorias que nos dicen si pueden haber atractores en la solución. Entonces, solo como por poner el ejemplo así rápidamente, uno puede graficar, agarremos Runge-Kutta 4, 2, que es el más preciso ahorita, utilizando. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar momentum contra ángulo, solo hay que recordarnos, ¿no?, qué columna es cada cosa. Entonces, por ejemplo, P1 contra θ1. Eso sería Y2 y Y0. Entonces recuérdense que como el tiempo está en la primera columna, siempre hay que sumarle 2 a este numerito para obtener la columna apropiada. Entonces sería columna 4 y columna 2, usando 2 y 4 con líneas. Y obtenemos esto. Esa es la trayectoria en espacio de fase, ¿no? Y entonces uno ve por dónde pasa, por decirlo así, la trayectoria del el primer péndulo en espacio de fase. Si quisiéramos ver los otros dos, habría que sumarle otros dos. No. A ver, veamos acá. 1 y 3, o sea, sería columna 3, columna 5. Columna 3, columna 5. Y este sería el ángulo en espacio de fase. Podemos cambiar, así como lo hicimos acá, cómo cambia esto a la hora de cambiar la resolución o incluso el método. Por ejemplo, pareciera que hay un cierto patrón ahí, y ese tipo de patrones de donde la trayectoria ya no sale es lo que uno le llama un atractor. En este otro, si acá se pierde, por ejemplo. Entonces, como les digo, hay muchas cosas que uno podría estudiar acá. Algunas de ellas pues las vamos a platicar, otras pues quedarán para después. Entonces, creo que terminamos un poquito antes. Pues esto era lo que tenía yo para hoy. Igual no sé si hay alguna duda, hay alguna pregunta. Ven que esto pues ahora se pone un poquito más interesante. De hecho, vamos a ver todavía otro algoritmo numérico. Uno que es todavía mejor, ya van a ver ustedes, que Runge-Kutta de cuarto orden, porque digamos que es lo que se llama un método adaptativo. Es decir, el tamaño de paso no está fijo.
sino que puede cambiar dependiendo de la exactitud que nosotros le coloquemos. Ese método numérico es un poquito más largo y ese de hecho no lo vamos a escribir así, se los voy a dar tal y como está. Ese lo vamos a sacar de este libro que se llama Numerical Recipes, que es así como la Biblia de los métodos numéricos. Y hay, ¿no?, algoritmos para todo allí. Entonces vamos a poder hacer comparaciones y vamos a poder elegir qué método conviene para para nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, pues nos quedamos hoy por acá y continuamos la próxima semana. ¿Ok? Está bien, gracias, feliz día. Feliz día, hasta pronto.